invitarte a que abras la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Estaremos dándole continuación a la serie que comenzamos, que hemos titulado Hasta los confines de la tierra. Si tú quieres saber cuándo y cómo comenzó la iglesia, el texto de hoy, que continúa la próxima semana, es el inicio de esa iglesia. Un inicio extraordinario, obviamente sobrenatural, algo que nosotros necesitamos entender, un inicio o un texto que se ha prestado a controversias, un texto que ha dado mucha agua de beber innecesariamente, porque mucha de la controversia pasa por alto la importancia de la enseñanza del texto. Y yo quisiera que en la medida en que leamos el texto y luego podamos exponer el texto, nosotros podamos ver con claridad lo que Dios está tratando de enseñarnos. Esta es la palabra de Dios. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Como dijimos, el texto que acabamos de leer representa un punto crucial, o uno de los momentos más cruciales en la historia de la iglesia. En apenas unos cuantos versículos, Lucas, que está relatando este libro, nos cuenta cómo vino a cumplirse algo que ya el profeta Joel había profetizado cientos de años atrás, en su capítulo 2, versículos 28 y 29, cuando Dios reveló por medio de él que llegaría el día cuando él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y este es el comienzo de del cumplimiento de dicha profecía. Ese día el Espíritu llegó y el Espíritu no puede ser visto, pero su llegada no pasaría desapercibida. Sería inconcebible que Dios enviara su Espíritu a morar en medio de su iglesia y que el día de su llegada no fuera notado y no dejara ninguna evidencia externa de su llegada. Tenemos que recordar que cuando Dios descendió al monte Sinaí, una vez más, Dios no pudo ser visto, pero Él hizo evidente su llegada. Hubo truenos y relámpagos, y hubo una gran nube, y hubo un temblor. Todo el monte tembló, y hubo fuego. De esa misma manera, inmediatamente después de estas manifestaciones, Dios habló. De esa misma manera, nosotros vemos cómo el día que Jesús entró en el Jordán para ser bautizado, el Espíritu de Dios vino sobre él y lo ungió y lo llenó,
y ese día Dios volvió e hizo su presencia evidente en la forma de una paloma, y luego de eso Él volvió y habló. Y este día ahora Dios ha enviado su Espíritu, Él ha llegado, Él ha hecho evidente su llegada, y al llegar señales sobrenaturales aparecieron. Hubo un ruido de un viento recio o impetuoso, y hubo la aparición de lenguas de fuego con significado detrás de todas esas manifestaciones, y luego Dios volvió y habló. De manera que Dios desciende al monte Sinaí, crea manifestaciones que ponen en evidencia que Él está allí y habla. Dios desciende, el Espíritu de Dios desciende sobre el Señor Jesús en forma de paloma, dejando claro que algo está ocurriendo que a simple vista no podría ser discernido, y habla, y Dios envía su Espíritu el día de Pentecostés. La gente se percata de lo que está ocurriendo y vuelve y habla. La marca distintiva de la presencia de Dios en la Biblia es que Él habla. Y eso es evidente desde el capítulo 1 del libro del Génesis, cuando Dios abre su boca y el universo es creado. Eso es evidente a todo lo largo del libro de los Hechos. La llegada de este día, Pentecostés, había sido profetizada por Juan el Bautista. Lucas, en su primer volumen, recuerda que hablamos de que esto es una historia escrita por Lucas en 2 volúmenes. El Evangelio es el primer volumen, el libro de los Hechos es el segundo volumen. Lucas en 3:16 dice: yo os bautizo, hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista hablando, Lucas registra: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista profetizó la llegada de este día, y cuando él dijo eso, él también nos dejó ver que este bautismo del Espíritu es dado por Cristo. Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan nos dejó ver también que cuando eso ocurriera, habría una señal que estaba relacionada al fuego, como nosotros estamos viendo en el día de hoy. El día de Pentecostés también es el cumplimiento de algo a lo que Cristo se refirió cuando Cristo dice antes de su ascenso en Hechos 1:4 que no salieran de Jerusalén hasta que llegara poder de lo alto. Eso tenía que ver con este día, de manera que hasta este momento Jerusalén era su lugar de morada o de residencia. En 1:8 Cristo dice entonces: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí una vez más nosotros vemos que esto apuntaba a un día en particular. Ese día ha llegado y es el día de Pentecostés. Habiendo dicho todo eso, manera de introducción, entonces, en el texto de hoy, para exponerlo y poder seguir un orden y que lo puedas ver con claridad, yo quisiera exponer en esencia 5 puntos de enseñanza. Yo quiero que veamos en primer lugar la ocasión de la llegada del Espíritu Santo, luego la manifestación de su llegada, la razón primaria de dicha llegada, número 4, los testigos de la llegada, y número 5, el significado de la llegada. La ocasión, la manifestación, la razón, los testigos y el significado de su llegada. Vamos a iniciar obviamente por la ocasión. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Esto ocurre en un día en particular llamado Pentecostés, un día muy conocido por el pueblo judío. Era una de las 3 fiestas más importantes en todo el calendario religioso del pueblo de Israel. Era una fiesta que había sido ordenada por Dios como acción de gracia para elevar esa alabanza a Dios, dando gracias a dicho Dios por la cosecha de los primeros frutos de granos de Israel. Y esta fecha caía 50 días después de la Pascua judía. Recordemos que Cristo muere el día de Pascua, un viernes. El próximo día sábado, a partir de ahí comienza el conteo. 50 días después del primer día de reposo,
después de la Pascua, sería lo que hoy llamaría la gente el Sábado Santo, 50 días más tarde, llegó el Espíritu de Dios a la iglesia el día de Pentecostés. Era una fiesta conocida también como la fiesta de las semanas, porque habían pasado 7 semanas de 7 días. 7 por 7, 49. El día siguiente, el día 50, era el día de Pentecostés. Ahora, para este día, o para esta fecha más bien, los fariseos habían comenzado a enseñar. No tenemos certidumbre de que lo que ellos enseñaban y que ahora explico fuera necesariamente así, pero ya habían comenzado a enseñar que el día de Pentecostés coincidía con el día en que Dios le había dado la ley a Moisés. Y si eso es cierto, entonces este día adquiere aún mucho más significado, porque el día en que se conmemora la llegada de la ley al pueblo judío es el día en que Dios le da el Espíritu a su iglesia, con lo cual estaba marcando el inicio de toda una nueva era, no relacionada en un sentido a la ley, pero que le daba continuación a la era de la ley. La ley había terminado, la era de la iglesia estaba ahora comenzando. Hasta ese momento todo el judaísmo había estado centrado en la Torá, la ley de Moisés, era dirigido por la Torá. A partir de ahora el cristianismo está centrado en Cristo y será dirigido por el Espíritu Santo. Hay una nueva, es como una bisagra que le da el giro a lo que es la fe de aquellos que llegaron a poner su confianza en Cristo Jesús. Ese cambio fue marcado ese día. Pentecostés pudiera ser considerado como el evento que sella todo lo que Cristo logró por medio de su vida, muerte y resurrección. A partir de este día los creyentes tendrían un poder que no habían conocido jamás y tendrían una unidad y una dirección sobrenatural. Por eso el versículo 1 comienza haciendo esa anotación, el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, esa es la ocasión. Y el texto dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. Esa unidad no hubiese podido ser mantenida sin la llegada del Espíritu. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él los dirigió estando entre ellos, en medio de ellos. Ahora que Jesús está ausente, el Espíritu Santo dirigiría a los creyentes estando dentro de ellos. De hecho, Cristo les anunció eso el día antes, la noche antes de su crucifixión, estando en el aposento alto, aunque ellos con toda probabilidad no entendieron exactamente qué era a lo que Cristo se estaba refiriendo. Pero si tú escuchas este versículo de Juan 14, 17, tú entenderás que ciertamente el Señor les comunicó con claridad lo que iba a ocurrir. Escucha, el Espíritu de verdad, ese es el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Notaste cómo Cristo le hace el anuncio? Él le habla del Espíritu de verdad, dice, el mundo no lo conoce, no lo puede ver, no lo puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Ese Espíritu mora con vosotros, claro, porque mientras yo esté aquí y haya sido ungido y lleno por ese Espíritu desde el día del Jordán, en el bautismo, Él mora con vosotros. Pero luego estará en vosotros, tiempo futuro. Ese tiempo había llegado. La iglesia no sería lo que es hoy sin Pentecostés, sin lugar a duda. Cristo les había dado una misión, la misión comenzaba en Jerusalén, pero la misión termina en los confines de la tierra, y era una imposibilidad que esto pudiera ser llevado a cabo sin un poder sobrenatural y una dirección sobrenatural para comenzar en un lugar y terminar en lugares que todavía 2000 años después nosotros no hemos podido alcanzar. Para muchos ese fue el día, para muchos de nosotros ese fue el día en que la iglesia nació. No fue el día en que el pueblo de Dios nació, porque los judíos formaron parte del pueblo de Dios.
No fue el día en que la actividad del Espíritu Santo inició, no. Génesis 1 habla de cómo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Todo el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron por medio del Espíritu. De manera que el Espíritu había estado sumamente activo anteriormente, pero la iglesia como tal, si nosotros entendemos como iglesia un cuerpo de creyentes multiétnicos, no judíos solamente, no hebreos solamente, un cuerpo de creyentes multiétnicos, en quien mora el Espíritu de Dios, y que son enviados a lo largo de toda la tierra para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Si eso es como nosotros entendemos la iglesia nació ese día. La ocasión, el día de Pentecostés. Ahora tienes una idea de dónde venimos nosotros, de cuál es nuestro origen, si tú quieres. Una mejor idea, porque obviamente la cruz, la resurrección, están íntimamente relacionadas a nuestro origen. El Antiguo Testamento tiene que ver con nuestro origen, sin lugar a dudas, porque Dios elige a Abraham y a partir de ahí se propone comenzar a trabajar a través de un pueblo, y eventualmente todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de el descendiente de Abraham, que no era otro que Cristo Jesús. Pero como iglesia vamos hacia atrás y llegamos hasta Pentecostés. Vimos la ocasión, yo quiero que veamos ahora la manifestación de su llegada, de la llegada del Espíritu, versículos 2 y 3. De repente vino del cielo, nota cómo Dios puntualiza, esto es sobrenatural. No fue que entró por la ventana, aunque pudo haber pasado así, pero el origen de esto que se va a manifestar como una ráfaga del viento viene del cielo. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. El Espíritu mora en silencio en el interior de cada creyente, pero Él no llegó en silencio. Dios usó 3 elementos claves para hacer la llegada del Espíritu evidente. En primer lugar, usó el viento. Tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, la palabra que es traducida como viento o como espíritu es la misma palabra. En el hebreo es ruah, y esa palabra implica viento, aliento, pero también es la misma palabra para espíritu. Y en el griego es pneuma. ¿Usted recuerda la palabra neumatología? ¿Usted conoce algún neumólogo? Eso es el aire del pulmón, de ahí que viene la raíz. Pneuma es viento, pero es la misma palabra para espíritu, de manera que Dios toma una imagen, en inglés sería un word picture, una palabra que me deja como un cuadro, una idea, una gráfica de qué es el espíritu, y usa la misma palabra para aire o viento o espíritu, y eso es lo que llega. Pero ese espíritu llega de una manera impetuosa. No llegó como un silbido, como le llegó a Elías, que vino, hubo mucho, cuando él estaba esperando que Dios le hablara, pasó un viento, ¿verdad?, y que despedazaba las rocas. No llegó, y luego vino como un silbido, algo, un susurro. Bueno, no vino así como el susurro, vino como la primera manifestación que Elías vio, con mucho poder. Porque para eso vino el Espíritu, para llenar la iglesia de poder, para testificar, me seréis testigos. No es llenar la iglesia de poder para hacer alardes de poder y tumbar gente y soplar gente, pero para que me seáis testigos. La segunda señal que ponía en evidencia la llegada del Espíritu fue el fuego. El fuego, a lo largo de toda la revelación de Dios, ha sido identificado como un elemento que Dios usa para que otros puedan entender que Él está allí. Moisés estaba en el desierto y de repente hay una zarza ardiente, y de medio de esa zarza, de ese arbusto en fuego, de esa llama, Dios le habla a Moisés. Durante 40 años el pueblo judío estuvo caminando en el desierto, y de noche había una antorcha de fuego que representaba la presencia de Dios, que iluminaba todo el campo. El día que Dios le dio la ley a Moisés y descendió sobre el monte Sinaí,
hubo no solamente truenos y relámpagos y humo y temblor, hubo fuego, dice Éxodo 19. Y ahora nosotros vemos cómo la llegada del Espíritu es representada otra vez por un elemento de fuego. Viento, fuego y lenguas. No habría mejor símbolo que lenguas para reflejar lo que el Espíritu venía a hacer. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Cómo van a ser testigos? Van a proclamar mi evangelio. ¿Cómo proclaman mi evangelio? Con lenguas. Esa es la señal que el texto nos está dejando ver. Se le aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Es como si el fuego hubiese llegado uno solo. Nota como dice, repartiéndose. No fue que llegó múltiples lenguas y se colocaron cada cual sobre la cabeza. Es como que llegó una sola cosa y entonces de ahí se dividió y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ya el Espíritu de Dios no estaría solamente con algunos como ocurrió en el Antiguo Testamento. Los profetas experimentaron la venida del Espíritu de manera intermitente en el Antiguo Testamento y otros también, pero eran algunos. Ahora, todos los que estaban ahí estaban con un símbolo del Espíritu Santo sobre ellos, porque el Espíritu de Dios vendría a habitar sobre cada creyente y de manera permanente. Eso es nuevo, totalmente nuevo. Y todos los que estaban en la casa, Lucas no nos dice cuál casa. Algunos piensan que era el templo, pero la mayoría entiende que no, porque la palabra ahí en el original es oikos y eso probablemente hace más referencia a un hogar en particular que al templo mismo. Entonces estaban todos juntos, no podemos perder de vista la unidad que tenían cuando el Espíritu llegó a aquel lugar el día de Pentecostés y cómo llegó. Ahora ya tengo una noción de la ocasión y de la manifestación de la llegada del Espíritu. Yo quiero que veamos ahora la razón primaria para la que Dios envió a su Espíritu. La razón primaria. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu. ¿Y qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. La razón primaria por la que Dios da su Espíritu es para ser testigo, y la manera de ser testigo es justamente proclamando el Evangelio. Y esta gente comenzó inmediatamente a hablar, y comenzó a hablar en otras lenguas de personas que estaban ahí, que conocían esas lenguas, lenguajes humanos. De esa misma manera, la gran comisión que comienza a llevarse a cabo este día justamente nos deja claro, es que ciertamente tenemos que llegar a los confines de la tierra, y ciertamente al llegar a los confines de la tierra estaremos proclamando este evangelio en múltiples idiomas y lenguas distintas. Una de las cosas que llamó la atención de las autoridades cuando perseguían a esta gente era cómo es que gente sin educación podían hablar con tanta autoridad y tanto conocimiento. Justamente porque aquello que vino del cielo vino a hacer eso, a capacitar, a dar una habilidad especial a aquellos en quienes vendría a morar. La primera vez que nosotros escuchamos de lenguas en la revelación de Dios es aquí. En ningún otro lugar anteriormente tú escuchas de eso, de este fenómeno. Y la próxima vez y última es en la carta de Pablo a los Corintios, en los capítulos 12, 13 y 14, con más detalles en el capítulo 14. Algunos entienden, nosotros no, pero algunos entienden que las lenguas de que Pablo habla en Corintios o a los Corintios son las mismas lenguas a las que se refiere este texto en Hechos 2. Pero nosotros pensamos que hay diferencias significativas entre ambos fenómenos. Por ejemplo, en el texto que tenemos por delante, esta gente habló en un idioma a otras personas que venían de otras regiones. Ellos escucharon la predicación, la enseñanza en sus propios idiomas. Sin lugar a duda, estas eran lenguas humanas y no requirieron de ningún intérprete. Cuando Pablo le habla a los corintios
él dice que si tú hablas en esa lengua a la que él se refiere y no hay un intérprete, tú hablas al aire. Y que en realidad esa lengua a la que él se está refiriendo, cuando los hombres hacen uso de ella, le están hablando a Dios y no a los hombres. Estas lenguas de aquí le hablaron a los hombres con toda claridad. Por otro lado, cuando Pablo habla a los corintios acerca de las lenguas, aparentemente el propósito, como le hablas a Dios y no a los hombres, el propósito es alabanza, es adoración a Dios, porque es a Él que le está hablando y Dios no necesita conocimiento. Pero esta gente, cuando habló, y luego Pedro, como veremos en el próximo mensaje, resulta que el mensaje fue evangelístico. De manera que Dios no habla, Pablo no habla a los corintios de evangelizar por medio de las lenguas. Pero en Hechos 2, en esta carta se nos describe, en este libro se nos describe con toda claridad cómo 3,000 personas llegaron a creer cuando Pedro habló y ellos escucharon el mensaje en sus propios idiomas. Entonces ahora nosotros tenemos una mejor idea qué era lo que estaba pasando, qué pasó el día de Pentecostés. Una vez más, yo quiero recordar que las cosas no son tan simples como parece. La gente lee este texto e inmediatamente comienza la controversia de las lenguas que son para hoy, que si no son para hoy, que quién está capacitado, que si no hablas en lengua tú no eres creyente. Comienza con toda esa controversia. El texto no tiene nada que ver con la controversia. Ya vimos la ocasión, ya vimos la manifestación, ya vimos la razón primaria. La razón primaria, ¿cuál es? Ser testigo, hablar el mensaje y ser testigo. Tú ves eso en los próximos capítulos de los Hechos, los apóstoles hablando con denuedo, con valor, la palabra de Dios cuando eran llenados del Espíritu. Número 4, yo quiero que veamos entonces los testigos de su llegada. Versículo 5 en adelante. Voy a leer hasta el fin. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? En otras palabras, ¿no son gente sencilla, simple, campesino? ¿Cómo es que esta gente sin estudiar nos está hablando en nuestras lenguas? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Aquí hay como 15 regiones diferentes. Múltiples idiomas representados. Y simple Galileo, que una de las características era que no salían de Galilea. Están hablando un idioma de gente que viene de regiones lejanas. Pero tú ves aquí ya en esta audiencia algo representativo de la gran comisión, ¿o no? Hasta los confines de la tierra. Bueno, había gente allá de múltiples regiones. Y hasta los confines de la tierra tenía que ser predicado el Evangelio. Y el Evangelio está siendo predicado ese día a toda esta gente que se juntó allí. Yo me imagino que hubo un cierto temor cuando ellos se juntaron. Obviamente toda esa gente no pudo haber cabido en una sola habitación de una casa. De manera que la idea es que probablemente el Espíritu de Dios llegó, las lenguas se posaron sobre lo que estaban en la casa y luego esta gente probablemente, y ahora explico, salió de la casa a los alrededores, quizá el patio, quizás los caminos o calles alrededor y continuaron hablando y enseñando y predicando. Y la única, tú puedes ver eso porque imagínate toda esta gente en un mismo salón y todo el mundo hablando un idioma distinto. Nadie hubiese escuchado ni entendido nada. Pero cuando yo salgo y comienzo a hablar y hay un grupo que es de Egipto y se conglomera alrededor de mí, ellos me pueden escuchar y el otro está hablándole a los que vinieron de Mesopotamia y otro a los que vinieron de Roma y así cada cual pudo escuchar el mensaje y ellos estaban atónitos, estaban asombrados.
Eso es lo que Dios hace cuando Él se hace presente. Ahora alguien pudiera preguntar, ¿y qué hacía toda esta gente junta ese día? Bueno, recuerda que era el día de Pentecostés. En la nación judía habían 3 fiestas a las cuales tenían que venir, estaban obligados todos los hombres mayores de 20 años de edad. Una era la Pascua, cuando crucificaron a Jesús. Vino gente de todas partes que fue testigo de la muerte de Cristo. La próxima era justamente esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, 50 días después. Y la próxima era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la Pascua celebraba la salida del pueblo judío de Egipto a través de la 10ª plaga, cuando Dios visitó con juicio al pueblo judío y los primogénitos murieron, mientras que los primogénitos del pueblo hebreos quedaron intactos. Hubo una fiesta para recordar eso, cómo Dios protegió a su pueblo. La segunda fiesta, la fiesta de las semanas o Pentecostés, era una fiesta de acción de gracia por las primicias, los primeros frutos de granos de la cosecha. Y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se celebraba por toda una semana, cuando el pueblo hebreo salía a vivir por una semana en tiendas de campañas para recordar cómo ellos fueron peregrinos durante 40 años. De manera que ahora yo entiendo qué hacía toda esta gente en Jerusalén en esa ocasión. Habían venido a una de las 3 fiestas obligatorias, habían venido gente de todas partes. Ahora, con toda probabilidad, había gente ahí residiendo ya en Jerusalén, pero que habían estado viviendo en alguna de estas regiones, porque el texto hace referencia a gente que residía y que vino de dichas regiones. De manera que ese día el pueblo vivió una experiencia que luego pudieron salir y contar a otros. Hubo gente que vino de Roma y algunos opinan que la iglesia de Roma, que Pablo no plantó, que Pedro no plantó, a pesar de que la iglesia de Roma hoy en día enseña otra cosa, la iglesia de Roma probablemente, piensan algunos, fue plantada, iniciada por este grupo de personas que estuvo presente en Pentecostés y que se regresó. No tenemos toda la evidencia histórica, pero es posible. Ahora, cuando esto ocurre, escucha las palabras que son usadas para describir la reacción de los que estaban allí, de los testigos, porque eso es lo que estamos considerando ahora, los testigos de su llegada. Estuvieron desconcertados, asombrados, maravillados, porque cada uno de ellos los oía hablar en su propia lengua. Cada vez que Dios se ha hecho presente, cada vez que Dios ha hecho su presencia manifiesta, evidente en el récord bíblico, hay una reacción. La zarza comienza a arder y Moisés se asombró y comienza a acercarse para ver, ¿y qué es esto? Los apóstoles tuvieron 2 experiencias con Jesús en la barca, en medio de una tormenta, en medio de la noche. Y cuando Jesús le dejó ver quién Él era, la reacción en ambos casos fue de asombro. En la primera tormenta esto fue lo que dijeron, ¿y quién es este que hasta los vientos le obedecen? En la segunda tormenta dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y le adoraron. En esta ocasión, la multitud está llena de asombro, está llena de espanto, está maravillada al oír el viento, al ver las lenguas de fuego, al ver gente hablando un idioma que ellos nunca habían estudiado ni habían aprendido, gente sencilla, sin educación. Ahí estaban ellos. Yo me imagino que yo trato de ponerme como en aquella localidad y yo me imagino como con un cierto temor reverente, preguntando como los discípulos en la barca, ¿y quién es este? Preguntando, ¿y qué es esto? Bueno, eso está en el texto de hoy. El versículo 13 dice que, el versículo 11, que estaban perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es más o menos la pregunta de los discípulos, ¿y quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero a manera de aplicación, hermano, yo quiero preguntarte, cuando tú lees la palabra,
Cuando tú ves que Dios interviene en tu vida de una manera extraordinaria, ¿te maravillas de Dios? ¿Te asombras de Dios? ¿Admiras las cosas que Dios está haciendo en tu vida? Porque usualmente las cosas como ocurren entre los creyentes, pues no esperaría nada de los no creyentes, pero de los creyentes, es que están orando por algo sobrenatural quizás. En medio de una situación sumamente difícil, que puede ir desde una enfermedad hasta un problema con un hijo en drogas o un problema de matrimonio, por algo serio. Y de repente Dios interviene y las cosas cambian y comenzamos a conversar y decimos de una manera muy somera, wow, mira, yo te digo que si Dios no interviene, yo no sé dónde yo estaría hoy. Y comenzamos a hablar de nosotros entonces. Lo que revela que en realidad lo que más nos asombra es que yo estaba ahí y ya no estoy, y como ya no estoy, de eso que voy a hablar. No, esta gente está preguntando, yo quiero saber qué es lo que esto significa. La gente no está ahí diciendo, wow, la verdad que esto es chulo, sí, esto es increíble, mira esta lengua hablando. La gente no está ahí preguntándose, ¿y cómo me va a afectar esto a mí? No, yo quiero saber qué es lo que esto significa. Cuando Dios interviene en tu vida, tú tienes que hacerte la misma pregunta. ¿Qué es lo que esto significa para mí? ¿Para qué es que Dios ha permitido esto en mi vida y para qué luego intervino en mi vida? ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿De qué forma yo he crecido o no he crecido? ¿De qué manera yo estaba antes de que esto ocurriera, que Dios entendió que requería esta situación y luego esta intervención? Tienes que maravillarte de las cosas de Dios. Tienes que asombrarte de la intervención de Dios. Yo le he contado a muchos de ustedes que en ocasiones yo estoy tan extraordinariamente como exhorto en lo que estoy leyendo que no sé cómo responder y tomo la Biblia y la subo y la hago así. Porque no sé qué hacer. Esta gente estaba asombrada. Los galileos hablando le asombraron. Ellos sabían de qué asombrarte, que esta gente no tiene educación, es que esto es sobrenatural, esto no es natural. Ellos no fueron a ninguna academia. Y el texto dice que estaban ahí sumamente maravillados. Ahora escucha, vimos la ocasión, vimos la manifestación, vimos la razón primaria, vimos los testigos de su llegada. Veamos ahora el significado de su llegada, que es el versículo 12, es la última parte. El versículo 12 cierra con una pregunta. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, mi último punto es la respuesta de esa pregunta. Porque como ellos no tenían el resto de la Biblia, ellos no sabían qué quiere decir esto. Nosotros sí sabemos qué quiere decir. ¿Te das cuenta cuán bienaventurados nosotros somos? Nosotros tenemos respuesta a cosas que ellos no conocían. Porque la palabra de Dios está completa ahora. Dios nos ha dado más entendimiento que lo que mucha de esta gente tenía. Pero antes de responder la pregunta, que esa pregunta representa mi quinto y último punto, pero representa la conclusión y la aplicación incluso de todo el texto. Antes de responderla, yo quiero hacer una anotación. Porque después de esa pregunta hay un versículo final, el 13, que dice que mientras ellos hacían esa pregunta, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, están borrachos. En medio de una manifestación enorme de la presencia de Dios, hay una manifestación también enorme de la maldad y el pecado del hombre en su corazón y del trabajo de Satanás que ciega al hombre. El mayor pecado, en mi opinión, que una persona puede cometer, o uno de los mayores quizás, es atribuir al hombre o a Satanás la obra de Dios. Cuando Cristo expulsaba a los demonios y ellos atribuyeron eso a Satanás, Cristo dijo, esa es la esencia del pecado imperdonable. ¿Cómo es que tú puedes estar en un lugar donde entra un viento de repente impetuoso, probablemente
con todo el sol afuera, donde hay lenguas que se posan visiblemente sobre estas personas, donde estas personas están hablando un lenguaje que hay gente que lo entiende, y tú puedes llegar a la conclusión de que no, lo que están hablando de esa manera están borrachos. Y la realidad es que no importa si Dios abre el mar rojo como lo abrió para el pueblo judío, no importa si Dios hace llover maná todos los días del cielo y tú lo recoges y te lo comes. No importa si Dios trae codornices como lo trajo al pueblo en medio del pueblo de Israel y ve lo que Dios está haciendo. No importa si Jesús camina sobre las aguas. Al final hay una incredulidad dura de vencer en el corazón del hombre. No son las señales que convencen al hombre. Israel vivió 40 años de milagros diarios. Y de todos aquellos que salieron de Egipto de más de 20 años de edad, todos fueron sepultados en la arena, en el desierto, por su incredulidad. ¿Puedes creer eso? Unos preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros decían, están borrachos. La pregunta es, o mi punto final es, ¿cuál es el significado de la llegada del Espíritu? Esta es la aplicación del texto. Lo que sigue es mi último punto, y que nosotros podamos irnos con algo en que rumiar. La llegada del Espíritu en forma de lenguas de fuego simbolizaba, y a través de un viento recio que nadie podía ver, nos recuerdan estas palabras de parte de Jesús. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este hecho nos recuerda algo que Jesús dijo. Le dijo a Nicodemo, un maestro judío, tú tienes que nacer de nuevo. Tú no puedes entrar al reino de los cielos por medio de la ley. Tú no puedes entrar al reino de los cielos haciendo buenas obras. Nadie ha entrado al reino de los cielos haciendo buenas obras, porque las buenas obras de los hombres están teñidas de malas obras de ellos, de malas intenciones. Entonces, ¿cómo nazco? ¿Cómo entro? Naciendo de nuevo. ¿Y cómo es eso? Por medio del Espíritu. Y el Espíritu es como el viento. Aquí está, el Espíritu es como el viento, ahí lo estamos viendo. Jesús usó una figura que me permitiera recordar cosas que él mismo había enseñado. El Espíritu es como el viento. El viento sopla donde quiere, así es el Espíritu. Y oye su sonido, así lo oyeron, pero no sabe de dónde viene. Vino del cielo, pero no sabían ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios envió al Espíritu a la iglesia para regenerar a toda persona que pone su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Amén. Dios envió el Espíritu. Estas son las respuestas a la pregunta. ¿Y qué significaría esto? Dios envió el Espíritu a su iglesia para crear y luego mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando el día de Pentecostés llegó, estaban todos juntos. Eso jamás hubiese podido mantener sin la venida del Espíritu. Escucha lo que Pablo le dice a los Efesios en 4:3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. Cuando tú conoces a una persona creyente y como a la media hora o a la hora tú dices, ven acá, pero nosotros nos acabamos de conocer y yo siento como si te conociera hace mucho tiempo. La razón es una sola. El Espíritu que mora en él, mora en ti y los puso en contacto íntimo en un corto periodo de tiempo, porque eso es una obra sobrenatural de nuestro Dios. Por eso dice la palabra también que hay amigo que está más cercano que un hermano. ¿Por qué? Justamente porque el Espíritu de Dios crea la unidad y la mantiene. El llamado para nosotros es a esforzarnos por mantenerla. Yo no tengo que crear la unidad. La unidad fue creada. Cuando está dividida, yo la dividí. Cuando yo divido el cuerpo de Cristo. El Espíritu fue dado a la iglesia para llenarla de poder, para que seamos testigos de su obra. Hechos 4:31. Un poco más adelante, dice que estaban en un lugar y llegó el Espíritu de manera peculiar. Ellos fueron llenos del Espíritu, el lugar tembló y entonces hablaron la palabra con denuedo, hablaron la palabra con valor. Los apóstoles pudieron haberse comportado como hombres temerosos anterior a la resurrección, anterior a la crucifixión, anterior a Pentecostés, pero de aquí en adelante no más. Cada uno de ellos murió como mártir.
Para eso vino el Espíritu, para hacer los verdaderos testigos de la obra redentora de nuestro Dios. El Espíritu, simbolizado en lenguas de fuego reposando sobre cada uno de los presentes, nos dio a nosotros a entender que el trabajo de Dios en lo adelante sería personal, individual e íntimo con cada uno de nosotros. No de una manera corporativa como Moisés se relacionaba con el pueblo, no, o como Aarón se relacionaba con el pueblo, no, de manera personal. El sumo sacerdote ofrecía sacrificio por el perdón de todo el pueblo, no así no ya. Cada creyente necesita arrepentirse, tener una relación con Dios. El Espíritu viene a morar de manera particular. Cada creyente es regenerado, ha sido regenerado. Cada creyente está siendo santificado por el Espíritu. Cada creyente sería el templo del Espíritu. Ya no un solo templo en Jerusalén. Cada creyente es templo del Espíritu Santo, como le explica Pablo a los Corintios. ¿Qué significa todo esto? Todo esto que estamos diciendo. Cada creyente es guiado por el Espíritu a toda verdad. Cristo les dijo que cuando Él se fuera les enviaría al Espíritu y el Espíritu lo guiaría a toda verdad. De manera que ya no sería la función solamente de los escribas y los fariseos escudriñar las Escrituras. No. Todo creyente necesita escudriñar las Escrituras y el Espíritu que mora en Él lo va a guiar en el entendimiento de la revelación de Dios. Las lenguas de fuego sobre cada creyente pudieran simbolizar que el poder al testificar de Cristo no iba a estar en el testigo, sino en la palabra proclamada por el testigo. Los testigos no tenían educación, eran galileos, ni conocían mucho de la palabra siquiera, pero ahí estaban las lenguas, y ellos hablando, y la gente siendo convencidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. Nota, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. La habilidad de entender lo que estoy diciendo, la habilidad de articularlo, de armarlo, todo eso fue dado por el Espíritu de Dios a gente que eran simples galileos que no tenían gran cosa de educación. La gente de diferentes nacionalidades que estaban allí representaban el comienzo de la gran comisión, de cómo estas buenas nuevas llegarían a todas partes. De manera que ahora yo tengo una idea de que el plan de redención de Dios no estaba limitado a la nación judía, que no conocía frontera, que no conoce etnia, no conoce cultura. Nada sería un estorbo para Dios. Y lo que para nosotros parece una imposibilidad, nota como en un solo día, en un solo momento, Dios fue capaz de proclamar su mensaje a gente que vino de múltiples regiones distintas, en múltiples idiomas distintos, en un solo evento. Dios hace lo que yo no puedo hacer. Para luego entonces probar en el libro de Apocalipsis que su obra de redención tenía que ver con gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. En Pentecostés yo tengo una idea de qué es eso. El Espíritu fue dado a la iglesia para ayudar a todo creyente a glorificar a Dios. Escucha lo que el texto dice. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Hermano, tu testimonio es importante, pero tu testimonio no es el testimonio de Cristo. Tu testimonio es importante, pero no es el testimonio de Dios. Es una ilustración del poder de Dios. De manera que a la hora de testificar, si quieres comenzar con tu testimonio personal, muy bien, pero prontamente quítate del medio y pon a Dios. Para que el otro se maraville de las cosas de Dios, para que el otro se asombre de las maravillas de Dios. De eso estaban ellos hablando. El Espíritu vino a la iglesia primordialmente con una cosa en mente, la gran comisión. Convertir a cada creyente en un testigo fiel del plan de redención de Dios. Y para algunos eso va a implicar hacer eso en Jerusalén, en Judea, en Samaria,
lugares cercanos, su hogar, sus trabajos. Para otros va a implicar regiones muy lejanas. Pero al fin es el mismo propósito. Para eso, de manera primordial vino el Espíritu. Y que entonces, cuando hagamos eso y la gente escuche el mensaje de Dios y la gente escuche las obras de Dios, otros se puedan maravillar del obrar de nuestro Dios. Para eso se nos dio el Espíritu de Dios, para ser testigos y ser enviados a los cuatro vientos. De manera que es mi deseo, es mi oración que Dios nos envíe como iglesia a diferentes lugares, puntos cardinales, regiones, comenzando en nuestro hogar, y sabrá Dios dónde termina. Por eso esta tarde en San Pedro de Macorís hay un grupo de gente de la IBI trabajando. Los sábados muchas veces hay gente en Barahona trabajando, en la Ciénaga y así sucesivamente. Está Yanine en Taiwán y por todas partes queremos que Dios pueda ir regando la IBI por toda la ciudad, porque esa es la misión. Para eso te dieron el Espíritu, para que tú puedas ser un fiel testigo de su obra. ¿Está dispuesto? Amén. Pues hoy le vamos a decir a Dios: envíame. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.